Hola, ¿qué tal? Aquí estoy esperando a que se conecte Daniela Caronia, que ya está, ya está por aquí. Y entonces y es una especialista en los ciclos lunisolares y en la energía femenina y acompañando a mujeres. Y Daniela y yo, que aquí está. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Hola, Guiomar, y hola a todas y a todos. Aquí en este momento tan especial, el equinoccio, que Sí, es justo el ahora. equinoccio, que hace a las 9:21, o sea, hace 39 minutos que hemos entrado en otoño o en la primavera en el hemisferio sur, ¿no? Entonces es un momento interesante y sobre todo para hablar de este tema que pues, vamos a hablar con Daniela, que es el de los arquetipos de las diosas oscuras, ¿no? Y qué nos traen estas diosas oscuras, qué son, qué lecciones nos aportan y bueno, Daniela es una colega astróloga, como estaba diciendo, es especialista en los ciclos lunares, en la energía femenina, y la conocí a través del Congreso ANE de Relaciones que hicimos con Maresiano y Maite. Y, y bueno, enseguida conecté con Daniela, bueno, yo creo que enseguida conectamos las dos mutuamente, ¿no, Daniela? Y Daniela también habla mucho de Lilith. Creo que sería interesante conocer su punto de vista de Lilith y las diosas oscuras como Kali y no sé qué otras, porque no conozco más que Lilith realmente. Y bueno, compartir también un poco quizá mi visión, un poco contrastarla con la tuya, pero me encantaría que, bueno, primero contarnos un poquito quién es Daniela, ¿vale? Para luego ya que nos cuentes el tema de las diosas oscuras, por qué te atraen y qué nos aportan. Muchísimas gracias, Guiomar. Efectivamente, la verdad que ha sido una conexión en el momento en que compartimos la inauguración del Congreso y realmente también yo misma he empezado a seguir tu trabajo con Lilith, que me parece tan interesante tu visión. A mí misma me está enriqueciendo, ¿no? Conocer tu visión. Yo, bueno, primero, bueno, soy muchas cosas, pero bueno, ¿cómo he llegado a las diosas oscuras? Realmente, bueno, pues hace unos años llegué a España, soy italiana y venía del mundo científico. Yo me vine a España a trabajar en la investigación científica y realmente cuando llegué aquí empecé a abrirme a otras cosas, al mundo, bueno, primero de las terapias naturales y luego de la espiritualidad. Y bueno, pasaron una serie de sincronicidades, podemos llamarlas así, coincidencias en mi vida, que hicieron que empezara a llegar a mí el concepto de la diosa, de lo femenino, que era algo que venía yo de la Italia profundamente católica. Hablar de diosas era algo totalmente nuevo, ¿no? Innovador. Y bueno, tenía alguna amiga en Italia que me había hablado de algunas lecturas, mujeres que corren con lobos, la danza en espiral de Starhawk, algunas lecturas así como con lo femenino, pero a mí aquello me sonaba a chino, ¿no? Y realmente, bueno, pues fue llegando a mi vida. También una de las personas que me ha inspirado y que me sigue inspirando es Guadalupe Cuevas, que es una mujer aquí en España que ha sido una de las primeras en conectar con la tradición de la diosa. Y bueno, empecé a leer, a investigar, a tener experiencias. Y luego ya cuando bueno, me fui formando también en diferentes cosas, me he formado con Miranda Gray, la autora de Luna Roja, llegó todo el tema de la ciclicidad femenina y a la vez llegó la astrología a mi vida a través de una terapia, porque yo era terapeuta manual, y una terapia que se llamaba astroreflexología podal. Digo, que tiene que ver la astrología con la reflexología podal. Entonces, bueno, desgraciadamente la inventora de este método falleció hace unos años, pero fue mi maestra y con ella fue la que desarrolló junto conmigo cuando empezamos a colaborar la agenda lunar, que luego se ha ido transformando en agenda lunisolar y uniendo todas estas partes. Así que Porque, realmente todo porque sí. hay que decir que la agenda lunisolar hay una aplicación. Entonces, tienes una aplicación. Explícanos un poquito más de esto, por si hay alguien que le interesa, ¿no? Que lo puede descargar. Sí, la aplicación se llama Agenda Lunisolar
todos los días viene la fase de la luna, el signo donde se encuentra, con una frase, un color y una piedra para sintonizarse con la energía del día. Y luego la parte más interesante es el espacio del hoy me siento, para apuntar nuestros estados físicos, emocionales, encontrar un momento cada día para sintonizar con cómo estamos a nivel emocional y a nivel de energía y relacionarlo ahí con los ciclos de la luna y también con el ciclo menstrual en el caso de la mujer. También la aplicación tiene la posibilidad de marcar el día del ciclo menstrual. Y bueno, y ahí relacionar las 4 fases de la luna también se corresponden a las 4 fases del ciclo menstrual de la mujer, a las 4 estaciones, que son los ciclos solares, que bueno, son partes de esta rueda del año que también celebramos y bueno, hoy de hecho es una de estas festividades. Y entonces es una manera, hay tanto en papel en España como en aplicación, una manera de sensibilizar hacia darnos cuenta de que somos cíclicos todos, hombres y mujeres, ¿no? Porque los hombres piensan, bueno, esta es cosa de mujer porque tiene el ciclo menstrual. Sin embargo, la luna, los ciclos lunares influyen sobre todo lo que está en el planeta. Entonces, la biología que tenemos es la misma, aunque hay variaciones por las hormonas, pero todos, hombres y mujeres, seguimos las mismas leyes del resto del planeta. Así que también darnos cuenta de en qué fase estamos, que luego lo más importante es encontrar tu propio ciclo interno. Y eso te ayuda a vivir más en armonía. Si hoy estoy en una fase de que necesito meterme para adentro y descansar, me lo voy a permitir porque si no voy a estar frustrado y dándome con el látigo de que no estoy siendo productivo, ¿no? Claro, Así claro, claro. Sí, además, claro, además es fundamental los ciclos a nivel astrológico, estaríamos hablando, por ejemplo, de Tauro, fundamental los ciclos para conectar contigo, con tu cuerpo, ¿no? Entonces, una pregunta, la app, has dicho que se llama Agenda Lunisolar y la pueden descargar tanto para Android como para Apple, ¿no? Ahora mismo solo tenemos la versión para Android, que Apple me pone muchas trabas, he tenido que removerla. Vale, entonces está para Android. Genial. Pues Daniela, cuéntanos un poco de las diosas oscuras. O sea, ¿de dónde sacas este tema con las diosas oscuras? Porque, bueno, normalmente la gente usa muchos arquetipos que son más modernos, ¿no? Pero tú te has ido a arquetipos muy antiguos, o sea, antes del patriarcado, cuando vivíamos una era más de energía femenina. Sí, mi tema con las diosas se enlaza directamente con el tema de la ciclicidad, porque tiene las diosas oscuras, porque tienen que ver con esta conciencia de las etapas, de los ciclos de vida, de muerte y de renacimiento que en nuestra cultura hemos perdido la conexión con los ciclos y también la conexión con estas partes como de la muerte necesaria para el renacimiento. Y las diosas oscuras, entre comillas, se relacionan todas con esta comprensión, con el misterio, los misterios de la vida y de la muerte, que siempre han sido como algo que las mujeres de forma natural tenemos este acceso natural por la maternidad, por los ciclos menstruales, lo sentimos y lo vivimos en nuestras entrañas cada mes y durante las etapas de la vida, ¿no? Y por decir, al cortar a través del patriarcado esta parte, todo lo que es relacionado con la muerte, con los finales y con el soltar, con todo lo que es acortar cabezas, pues nos hemos olvidado de esta parte, o le tenemos miedo, la hemos demonizado y claro, no podemos estar completos porque toda esta parte es necesaria para comprender la vida. Estas diosas nos hablan de estos misterios. Claro, y de claro. hecho todas las diosas, ahora Sí. diferenciamos diosas luminosas, oscuras, pero realmente es toda la misma energía, ¿no? Lo que estabas... Uy, Sí, se ha quedado. sí, no, es que me ha venido un poco como que, claro, o sea, en el patriarcado, como decías, se ha disociado la mente del cuerpo, ¿no? O sea, como se ha dicho que todo lo corporal es malo porque es instinto bajo, porque no se puede sentir. Y es curioso porque, digamos, debido a eso, el hombre ha perdido contacto
progresivamente, sobre todo con la industrialización, con la conexión con los ciclos naturales, los ha ido sustituyendo por los ciclos artificiales, que es el reloj, el tiempo, que es una invención más bien humana, con esos horarios de fábrica, etcétera, etcétera. Pero dentro de la mujer, en todo este tiempo, a pesar de que toda la sociedad se había desconectado, todavía quedaba, o sea, la regla, que es la conexión con lo cíclico, que nunca ha desaparecido en la mujer. Bien, si bien dicho esto, en la menopausia desaparece ese ciclo. Entonces supongo que esto es todo lo que me viene ahora, ¿no? Si en la menopausia o para la menopausia no has recuperado la consciencia de ciclo, porque digamos que la conexión la tenemos, pero no la consciencia de que tenemos esa conexión. Entonces, si para la menopausia no la has recuperado y pierdes el ciclo de tu regla, de tu menstruación, entonces estás como perdida, ¿no? Entonces es fundamental como realmente recuperar esa conciencia de ciclo, sea siguiendo tu menstruación, los ciclos lunares, los de Venus, o las estaciones del año, o las de cualquier otro ciclo que te mantenga conectada con el mundo de lo natural, ¿no? Y un poco, o sea, y ya volviendo a las diosas, los arquetipos de las diosas inciden mucho en esto, ¿no? O sea, o directamente están relacionados con esto, ¿verdad? Sí, porque precisamente hablando de la menopausia sería entrar en el no tiempo de la sabiduría, ¿no? De la anciana, bueno, de la hechicera y de la anciana, de la bruja, porque tradicionalmente la diosa triple, ¿no? La doncella, la madre y la anciana, pero bueno, luego, por ejemplo, Miranda añadió un cuarto arquetipo que es la hechicera, que es justo la perimenopausia, que nos enseña también que después de haber vivido esta ciclicidad, desde esta experiencia, porque realmente la doncella y la madre son como arquetipos más jóvenes, ¿no? Que van experimentando. La madre, ahora porque somos madres mucho más tarde, pero la parte de madre siempre era desde la parte de juventud. Pero todo eso genera una experimentación desde el cuerpo y ya cuando llegas a la menopausia entras en esta sabiduría del no tiempo, que ya tienes esta conexión integrada en ti. Esto sería cuando has vivido todo eso. Y por eso también en nuestra sociedad la etapa de la menopausia está como, wow, tan conflictiva, ¿no? Porque es esta parte de estos arquetipos oscuros que son la hechicera y la anciana, que son lo que la sociedad ha totalmente demonizado, porque la doncella y la madre, pues claro que sí, la mujer, la doncella, la mujer activa, hacia afuera, productiva, que trabaje y haga cosas, pues todavía está aceptado. La madre, por supuesto, pero que sea abnegada, siempre buena y con la sonrisa. Y la hechicera y la sabia traen esta sabiduría de la integración de todos estos misterios, de todos estos ciclos, y están conectadas con su intuición más profunda, con sus entrañas. En la hechicera tenemos, es la que corta los velos de la ilusión, sería como muy, muy Cali. Y tiene esta visión de las cosas por como son. A una hechicera no la puedes engañar ya no tiene esta ingenuidad. Ve las cosas por como son, va a la verdad de las cosas. Y ya la anciana es esta mujer que tiene esta sabiduría tan integrada para transmitirla a los demás, ya está en la completa casi quietud de estas que no tienen casi ni que hablar para transmitir, ¿no? Esta anciana sería como, a mí me gusta mucho verla como muy Capricornio, ¿no? Como esta chamana Sí, que sí, tiene sí. una imagen Claro, muy bonita sí, de sí, lo que es sí. para mí esta diosa oscura, ¿no? Y Qué lo que bueno. pasa que llegamos a estas etapas de la vida, la mujer ya no es fértil, ya no es igual de atractiva como una doncella, según la sociedad, por supuesto, y entonces queremos estar en una etapa, porque los ciclos son también a lo largo de la vida, y ahí viene la frustración, el querer encajar, y la hechicera está ahí presionando, y entonces se crea un conflicto interno. Y ya la anciana Claro. también tiene la savia, ¿no? Su utilidad, mientras que hoy en día los ancianos están en una residencia, tristes, deprimidos, han perdido esta parte de transmitir la sabiduría adquirida. Claro, claro. Y de creer que la tienen.
porque en una sociedad en la que está fijada en roles donde la doncella tiene que ser la guapa para que le vea el hombre y quiera casarse con ella, luego ya la madre pues está dedicada a sus hijos, de repente aparecen la hechicera y la sabia y son mujeres que están más pendientes de ellas mismas, con pensamientos. Claro, no interesa, ¿no? Entonces es mejor tratar todos estos problemas de la menopausia y perimenopausia con pastillas y con parches y con cosas porque son defectos que esto es muy raro. ¿Por qué les pasa esta cosa a las mujeres? Hay que quitárselo, ¿no? Quizá si viésemos las cosas desde el punto de vista contrario diríamos, oh, qué raro, pobres hombres, llegan a esa época y no les pasa nada en el cuerpo, no se han enterado de ningún ciclo. Quizá deberíamos hormonarles para que tengan ciclos. Esto pasaría en una sociedad como matriarcal en el sentido de un exceso de energía femenina, que eso también es como, siempre tenemos la idea de las sociedades matriarcales como que la mujer estaba, como nos pasa en el patriarcado, cuando realmente estas sociedades, enganchándonos a lo que decías, yendo hacia atrás, había otra forma de vivir donde realmente las diosas además ni siquiera tenían rostro ni forma casi, porque representaban estas madres de la creación y la diosa es el no ego, además, es como lo que contiene todo, el gran útero cósmico, la alubradora solitaria, como se la definía a Hécate, por ejemplo, una de las diosas de Asia Menor, muy antigua, que luego todos esos arquetipos los han retomado los griegos, dándoles otros matices, como ahí arquetipizándolos, encasillándolo más en personajes, por decir. Pero hay cosas más antiguas, ¿no? Tanto Hécate como esta diosa que es la noche, esta oscuridad, de dónde nace luego la vida, ¿no? Y luego más antiguas estas diosas como la misma Lilith, que es una diosa que viene de Sumeria, con Inanna, que luego se transformó en Ishtar, en Isis, en Venus, Afrodita. Lo que pasa que luego ya con la cultura patriarcal, incluso la de Sumeria ya estaba bastante patriarcalizada, ¿no? Hay que irse más atrás. Hay muchos libros hoy en día, hay muchas investigaciones ya sobre el neolítico, las sociedades del neolítico, de cómo hay muchas representaciones de estas diosas casi sin formas, ¿no? Realmente estas diosas gorditas, como se decía, pero es que realmente en el momento que le pones un rostro y unas características y todo, ya le estás metiendo como una parte más de ego, ¿no? De personaje, ya lo has patriarcalizado, entre comillas. Y entonces, claro, antiguamente se consideraba como diosa, como toda esta parte de la naturaleza, de toda la fuente de la creación. Y había un equilibrio y una danza entre la diosa y el dios también. El dios es el que experimenta, es el ego que entra a experimentar todo eso, ¿no? Porque lo femenino es como una energía más donde todo eso está como más disuelto. Ah, claro, o sea, sería como por ejemplo, los dioses masculinos serían como la imagen que tenemos de los dioses griegos o dioses romanos, ¿no? Que son, pues, Zeus, Júpiter, ¿no? Y estos personajes que van por la vida haciendo cosas. Y entonces las diosas femeninas serían como la atmósfera, el ambiente, el entorno donde sucede, ¿no? O sea, Es como serían diosas más... las fuerzas de la naturaleza y eso, es la vida misma, la tierra, lo que contiene y que claro, el Dios le cuesta comprender, ¿no? Y de ahí Sí, empieza, porque pensemos en los hombres ahí en la naturaleza que no comprendían y necesitaban encontrar cierto tipo de comprensión y ya empieza todo el lío, ¿no? En el claro. momento que el hombre confunde esta gran receptividad de la energía femenina que se entrega, se abre a recibir y la confunde con una sumisión, ¿no? Con una energía como que está al servicio desde la sumisión. O el hombre que quiere también hacerse dueño de todos estos misterios al que el hombre accedía a través de la mujer.
todos los misterios de la vida, de la muerte, a través incluso de la sexualidad cuando se vivía desde otro lugar, que no es el que desde luego vivimos ahora, ¿no? En estas sociedades había sacerdotisas incluso de la sexualidad, que era como un medio para entender la vida y lo mismo, ¿no? Estos mismos leyes de la vida, Claro. ¿no? Claro, sí, me viene la imagen de, pues eso, este Júpiter o Zeus, o el héroe de la película de turno, ¿no? Un Homero, un Ulises, que para demostrar o para... O sea, el sentido de su heroicidad está en función de sus épicas, ¿no? Y de sus batallas y de sus experiencias. Pero esas experiencias tienen lugar en un contexto, por ejemplo, en el mar, ¿no? Y el mar puede estar un día súper calmo y otro día estar muy revuelto. Entonces, claro, el héroe es más heroico si el mar está revuelto que si está calmo. Pero ¿qué pasa cuando el mar se pone tan revuelto y la tormenta es tan fuerte que vuelca el barco con el héroe dentro, ¿no? Entonces es como que el patriarcado dice, uy, tanto no, tanto no, que esta parte no nos gusta, ¿no? Cuando las dioses femeninas son íntegras, en el sentido de que no se ven como buenas o malas. O sea, el héroe, da igual, aunque mataba a todos, seguía siendo bueno, pero las diosas femeninas como que es que si hace estas cosas en contra de los hombres, pues por ahí no pasamos, ¿no? Entonces ahí es cuando se genera esa división. No aceptamos diosas que son diosas del día bonito de primavera y de la terrible tormenta huracanada que lo destruya todo, ¿no? Entonces, no las aceptamos porque no nos fiamos de ella. Un día amanece mal y de repente arrasa con todo, ¿no? Y ahí es donde se genera ese miedo, que en el fondo es como un miedo a... Es una falta de entendimiento y la falta de una visión mayor de la ciclicidad de la vida, del orden de la vida, de que existe. Ahora sí. Ahora se ha reconectado, creo. Hablando de la ciclicidad, de repente las diosas aquí nos han desconectado como parte de un ciclo que la única forma es entender que hay un orden mayor que hace que esos ciclos existan. Es decir, si aparece una temporada de destrucción es porque es necesario, ¿no? Desde la percepción de la feminidad, de la diosa femenina o de la era femenina es una aceptación de que la vida son inicios y muertes, son principios y finales. Exacto, y es aquí que ya aparece luego ya todo dioses y diosas, y estas diosas que representaban estos aspectos de las destructoras, de la diosa que destruye, que te da la vida y te da la muerte, ¿no? Y esa es esta parte como muy chocante, ¿no? Cuando se ve la imagen, por ejemplo, de la diosa Kali, ¿no? Que es ahí con un hacha, la lengua afuera, un collar de calaveras. Es como, ¿eso qué es? Y realmente es la que da la vida y da la muerte, porque también esta parte de la muerte, pensemos en el planeta también, el equilibrio del ecosistema, tiene que haber carnívoros y depredadores, porque si no los herbívoros se comerían todas las hierbas, y así, ¿no? Todo está perfectamente en la naturaleza, tiene su lugar, ¿no? Y se controlan, ¿no? Hacen falta Regula. todo lo que hay. No hay. El depredador es malo porque mata al herbívoro, ¿no? Y dentro de, cuando comprendemos, como decías, estas leyes cósmicas, también hay una parte de que esta energía destructiva de estas muertes son necesarias. Y lo que viene muchas veces a cortar estas diosas no es otra cosa que el ego, el velo de la ilusión, las mentiras. Muchas de estas diosas oscuras, como pueden ser, por ejemplo, también en Egipto, Sekhmet, la diosa con cabeza de leona. Esta es un símbolo de la ira sagrada, como esta ira, ¿no? En una diosa que defiende la vida, porque eso es como también la energía femenina de proteger la vida en todas sus formas, comprendiendo el equilibrio de todo. Y cuando es necesario,
como hace una leona, ¿no? Cuando están atacando a sus cachorros, mata. Pero pues luego puede ser la más tierna y juguetona. Entonces, durante esta división y desconexión con el patriarcado de la mente, del cuerpo, del hombre y de lo racional, de lo animal, siempre no, uy, eres un animal, lo instintivo y todo eso se ha considerado como algo inferior también y no evolucionado o no bueno, pero muchas veces de esta naturaleza, de este instinto y de los animales tenemos mucho que aprender porque hemos perdido este equilibrio, ¿no? Y Claro, pero entonces nuestra parte animal. la paradoja es que al separarnos del instinto, al decir, pensar que eso es malo y rechazarlo, hemos empezado a funcionar separados del cuerpo, desde el ego, y eso lo que hace es que la parte instintiva va por libre. No hay control sobre esa parte instintiva, que esa es la paradoja. Cuanto más se intenta controlar desde la mente, más descontrol se genera, ¿no? Y la muestra son las guerras. O sea, si 5.000 años de patriarcado habrían tenido razón, pues no estaríamos al final con tanto conflicto bélico y tanta muerte, ¿no? Tanto que rechazan ellos esa parte de la energía femenina. Sí, porque la masculina se ha quedado en una parte también en unos arquetipos que asociamos la energía masculina con la violencia la competición, la conquista, todos estos valores que se han perpetuado en el patriarcado, porque incluso la energía masculina no es solo eso. Y hay muchos dioses rechazados que también no, en la energía masculina se ha cortado una parte de hombre, de lo masculino. Sí, pero la paradoja es que, digamos que el patriarcado se caracteriza por el rechazo y la negación a las cualidades de las diosas femeninas que implican muerte y destrucción para terminar asociándose lo masculino con la muerte y destrucción que en teoría en un principio es esa masculinidad de la sociedad rechazaba. Es como una paradoja, ¿no? O sea, te conviertes en aquello en lo que rechazas, ¿no? En el fondo no podemos rechazar nada. Y además porque como nos enseña, por ejemplo, el símbolo del yin y yang, cuando uno de los dos se vuelve como más dominante, acaba llegando al otro, ¿no? Como en uno comienza el otro y así en este círculo. Como estamos en un desequilibrio, al final los opuestos están en círculo, ¿no? Sí. Cuéntanos, Daniela, un poquito como de algunas de las diosas oscuras. ¿Nos puedes contar? Has mencionado ya algunas, a Hécate, a Inanne, a Sekhmet, a Lilith. ¿Puedes contar como algunas características diosas de qué son y de estas diosas y qué representan y de qué manera podemos aprender de ellas? Sí, bueno, de las más antiguas que conocemos son precisamente Lilith, Inanna y Hécate. Bueno, Hécate ya he dicho que representa esta parte realmente de esta... Luego, en la parte más moderna se ha asociado con la brujería, la hechicería, pero representa esta parte de esta noche, de esta oscuridad, de este vacío también creador que todo lo incluye. Luego tenemos a Lilith, por supuesto, que representa esta herida en el que la mujer, lo femenino, como no puede, el hombre intenta controlarlo y así como es salvaje, incontrolado, no le va bien, pues se destierra y se demoniza, como acabas de comentar, que realmente es el mito de Lilith, totalmente, del patriarcado, o sea, no tiene más. Y esta parte se queda en el inconsciente como madre de demonios y representa todo lo que hemos rechazado pero que tienen sí este potencial de esta libertad sin normas, sin estructuras, esta fuerza salvaje de la naturaleza, ¿no? Pero bueno, no me voy a quedar demasiado en Lilith porque ahí ya de esta ya sabemos mucho. Luego está Inanna, que también es de la misma época. ¿Inanna? Inanna. Aquí aparecen unos mitos muy interesantes sobre lo que es el descenso al inframundo. Estas diosas oscuras nos hablan
de estos procesos que vivimos de iniciación cuando tenemos que despojarnos de todo. Inanna era una diosa del cielo, una diosa celestial. Y bueno, hay todo un mito y toda una historia, pero bueno, para hacerlo corto, tiene que bajar al inframundo donde está su hermana, Ereshkigal se llama, que está en el inframundo y es como una bestia horrorosa, una casi monstruo. Y hay 7 etapas del descenso de Inanna, y en cada etapa se tiene que quitar algo, ¿no? Como ella era la gran diosa del cielo, la reina, era la reina del cielo, ¿no? Y se tiene que quitar sus joyas, sus ropas, todo lo que ella pensaba que era, y llega al fondo, desnuda, se encuentra con su hermana que la mata directamente. O sea, y a partir de esto resucita y bueno, y vuelve allí después de 3 días y 3 noches. Y a partir de ahí vuelve como diosa más completa, ¿no? Y este mito nos habla de un proceso, de procesos que vivimos también, de esta necesidad de vivir estos procesos de muerte y de renacimiento, volvemos a lo mismo, de despojarnos de todo lo que pensamos que somos, de todo lo que hemos acumulado, quitarnos todas estas partes para poder renacer a nuestro verdadero ser, a lo que somos, a nuestro ser más completo y más auténtico. Este es uno de los mitos más antiguos, que además se asocia mucho con el planeta Venus, porque se seguían los ciclos de Venus, de cuando salía como estrella del amanecer, del atardecer, entonces era cuando bajaba al inframundo. Y luego este mito también está como de alguna manera continúa con el mito de Deméter y Perséfone. Ahí en los griegos tenemos la diosa triple, Deméter, Perséfone y Hécate. En este mito que Perséfone es la hija de Deméter, que es como la doncella y la madre, ahí tenemos, y a Perséfone la raptaba Hades, ¿no? El Plutón. Y bueno, ahí Deméter se desespera buscando a su hija y se seca, como es la diosa de la tierra, se seca todo, no crece nada. Y ahí intervienen, bueno, hay varias versiones del mito, intervienen Mercurio, Hermes y finalmente Hécate. Y allí rescatan a Perséfone, pero se queda 6 meses arriba y 6 meses abajo, ¿no? Ahí también es un descenso, una pérdida de la inocencia, que bueno, en el mito ya patriarcal es con una violación y todo, eso ya es... Ya puestos se aprovechan, ¿no? Es como cuando nos cuentan las historietas de sus conquistas. Pero sería como también la cosa de esta pérdida, ¿no? De la inocencia, ya pasar a la edad, las etapas también de los ritos de paso, tiene que ver con la ciclicidad, que también hemos perdido, o sea, los hemos englobado en la religión, con la comunión, las bodas, los bautizos, pero todos los ritos de paso también nos hablan de estos momentos importantes, ¿no? Cuando pasamos de eso, de doncella a mujer, luego la menopausia. Si podemos vivir también, celebrar de alguna manera y tomar conciencia de estos cambios. Claro, en ese sentido, la Iglesia Católica lo que siempre ha hecho es, por ejemplo, cuando había un lugar ritual pagano, que ese lugar ritual había sido escogido por su cualidad energética, básicamente. Entonces, lo que hacía la Iglesia era construir una iglesia ahí en ese lugar, ¿no? Entonces, lo mismo con las fiestas paganas eran como asumidas y renombradas con nombres religiosos, ¿no? Y en ese sentido también el ritual de pasaje ha sido asumido por estos rituales, por ejemplo, de lo que yo puedo hablar de la Iglesia Católica, de, como decías, la comunión, la confirmación, la boda, ¿no? Donde realmente se pierde la conexión con uno que tiene el rito de pasaje, por esencia. Es un rito de pasaje y es un crecimiento individual y personal, y se sustituye por un ritual que es de servicio a esa comunidad, ¿no? A esa iglesia o a ese patriarca o a Dios o como queramos llamarlo, ¿no? Pero se pierde la visión de uno mismo, ¿no? Sí, y por ejemplo, ¿no? En el caso de las niñas, que estaba comentando, de la doncella de Perséfone, ¿no? Que sería la primera menstruación, este rito de celebrar con una niña que
que tenga su primer sangrado, explicarle, hacerle conectar con su ciclo, no viéndolo como algo malo, ¿no? Que la religión católica precisamente y toda la cultura es como tápate, toda la publicidad, los anuncios, que no se te vea nada, que no huela, que no se note, que puedas tirarte en paracaídas el día de tu menstruación, que no pasa nada, tienes que hacer la vida normal y no se te tiene que ver. Y eso es precisamente desconectarnos de todo el potencial que tiene además la sangre en la mujer, porque si esto nos vuelve a reconectar con la vida-muerte, ¿no? Con esta parte tan física y tan corporal. Esta limpieza que tenemos a nivel mensual. Ese es un gran don a lo largo de la vida de la mujer, poderse limpiar, soltar, desprenderse, es vivir este otoño-invierno, ¿no? Internamente, Sí. todos los meses. Se me acaba de ocurrir una cosa que resulta que Perséfone baja al infierno en otoño, ¿no? Y entonces se seca todo y luego en la primavera sube del infierno, o sea, se supone, ¿no? Baja en otoño y sube en primavera. Y en el hemisferio sur, o sea que Perséfone en realidad se va de vacaciones al hemisferio sur y, y se va No a habían descubierto el hemisferio sur en aquel entonces. No, claro, porque es que el otoño del hemisferio sur es nuestra primavera. Claro, pero sí, hombre, eso es un mito, pero sí que se celebraban en No, pero Grecia es que los la gracia de los mitos, aunque es un mito del hemisferio norte y todo esto, ya sabes que en el lenguaje simbólico todo simboliza todo. Entonces aquí también se puede ver como interesante. ¿Qué es lo que hacía? A lo mejor cuando bajaba se el baja hemisferio abajo sur y se va al otro lado. Sí, se iba de sí, sí, se fiesta va. a Argentina y luego se subía. Es un eterno verano. Y se celebraban en los misterios de Eleusis, además, en estas fechas, y eran los misterios también de este mito de Deméter y de Perséfone, que no se sabe qué hacían ahí, porque eran los misterios y no ha llegado, pero eran unas celebraciones también que seguían manteniendo cierta conexión y con estos ritos dionisíacos. Ahí es como que, aunque había una cultura patriarcal, algo se siguió manteniendo, ¿no? Porque los ritos dionisíacos se celebraba la vida de cierta manera, desde el trance, toda la parte más física de la danza, eh, del el éxtasis, ¿no? De estas danzas en trance, ¿no? Que luego se ha ido manteniendo en la cultura. Yo, por ejemplo, que soy de Italia, en el sur, que era una zona que pertenecía a Grecia, se ha mantenido a través de una danza que es la taranta, la tarantella, que bueno, que está socialmente aceptada porque era como que a la mujer le había picado la tarántula y entonces se la dejaba, o sea, llegaban los músicos y tocaban durante días, llegaba hasta el cura y todos, y la mujer se retorcía en el suelo, bailaba, lo daba todo y te podían tirar días así. Y ahí estaba aceptado porque la tarántula no provoca eso, pero era como el fenómeno del tarantismo era una manera para dar una salida a esta energía que venía de estos ritos antiguos de Grecia que tenían toda su historia. Y las cosas se han ido como manteniendo. Esto es como en el mito de Lilith y Eva, que aunque crean a Eva de la costilla, pues también aparece la serpiente y la manzana. Es como que la energía femenina no la puede totalmente, o sea, aunque estés censurando, siempre va a salir por algún lado, ¿no? Qué bueno. ¿Puedes repetir? Porque de Hécate has mencionado que es la diosa de la noche, pero ¿qué aprendemos de ella? ¿Qué es lo que nos aporta como arquetipo? Claro, como arquetipo eso más profundo, porque en Grecia era la diosa además de las encrucijadas, de los caminos, y era esta tercera parte de la doncella madre y de la anciana, ¿no? Es como la diosa sabia, la maestra de toda la brujería, de la magia, de todos los misterios de la vida, de esta conexión con el mundo de la magia, conoce el mundo del inconsciente profundo, por eso la noche, el oscuro, y el poder creador que tenemos desde ahí, desde el submundo, ¿no? Ahí es donde se gesta realmente todo, ¿no? Que luego se manifiesta en el mundo de aquí.
Y entonces, de alguna manera, Hécate, bueno, estaría como más allá, como he dicho, ¿no? Como más allá del tiempo y de todo, pero se ha considerado luego como una diosa muy asociada con las hechiceras, luego con todas las corrientes de lo que es más la magia y la brujería por esta energía tan profunda de conexión con esta parte, con estos misterios Es como la diosa cuántica, ¿no? La diosa de la sopa cuántica, de múltiples posibilidades, que para abrirte a ella tienes que aceptar la absoluta incertidumbre. Así es. Está como más allá de todo eso, ¿no? De todos los otros arquetipos. Para mí es como esta energía femenina que es como eso, todo antes del Big Bang, el contenedor del universo, ¿no? Que se pare a sí mismo. Sí, es antes de lo físico, es las múltiples posibilidades. Ujú. Qué Este bueno. útero cósmico de Ujú. donde luego nace la vida, ¿no? Y que está más allá del tiempo, es este no tiempo, ¿no? Luego Sí. de allí nace, una vez que trasciendes los ciclos, llegas a este no tiempo. Pero Ujú. ¿Y Kali? ¿Qué pasa bueno, con aquí la estamos diosa hablando Kali? con la cultura más india. La diosa Kali, bueno, ahí yo no tengo tanta formación en mitología india, pero es una diosa que siempre me ha atraído mucho. Y hay muchas también versiones del mito. Básicamente es esta madre Kali, significa la negra, la oscura. Ya el nombre de por sí habla de eso. Y es esta parte de la madre oscura que, bueno, en la mitología nace ahí del entrecejo de Durga, que es la otra diosa como guerrera que mata a los demonios y que va sobre un tigre, y que también Durga podemos considerarla una diosa de estas oscuras. Y de ahí sale, de la ira de Durga, sale del entrecejo, sale Kali, ¿no? Y empieza a cortar las cabezas de todo demonio, de todo lo que puede representar el ego y las ilusiones, ¿no? Eso, demonio siempre, con el tema del demonio siempre tenemos mucha confusión también, ¿no? Kali nos quita el ego también y, y tiene esta función de corto, ¿no? El famoso Maya, el velo de la ilusión y veo que hay más allá, por eso es como muy hechicera y está en esta danza además con Shiva, ¿no? Que es el único que puede calmarla y están constantemente danzando en esta danza. Claro, es el único que puede calmarla, ahí la energía de Shiva masculina como más primigenia, más sana, porque es un arquetipo muy antiguo también, Shiva, que es como el danzarín, además cósmico. Es la energía masculina más primigenia es el danzarín, que es un arquetipo que se ha cortado mucho en el hombre, ¿no? Marte, Ares, de hecho, también sería, dentro de las cosas que hace, también baila. Lo que pasa que está con su herida ahí de rechazo con el padre y tiene ahí todo un cacao que refresca todo el tema dentro de los arquetipos masculinos. Entre padre e hijo, esta competencia y que hay que sanar mucho esta parte para que pueda salir también este danzarín que danza con Kali, comprende a Kali, la vida, la muerte, y danzan juntos, la danza de la vida y de la muerte. Así que Mm. Kali tiene mucho que ver con eso, aunque es también una madre amorosa para muchos indios, o sea, hay mucho culto en la India a Kali. Cuando hablas de que Kali rasga los velos de la ilusión y corta, o sea, lucha contra el ego, corta el ego, me recuerda a Lilith, que para mí es toda la energía de lo sutil, toda la parte sutil del planeta, ¿no? O sea, es como todo todo lo emocional, todo lo energético sería para mí Lilith, ¿no? Y la información que se transmite a través de eso, ¿no? Entonces, la primera capa de Lilith, si fuera Lilith como la atmósfera terrestre, la capita más baja sería la más densa. Por ejemplo, serían los egregores, los muertos, todos los pensamientos repetitivos, los vicios, todo este tipo de cosas que serían los demonios del que hablamos para los egos, sería, digamos, la capa más baja de Lilith. Entonces, Kali, que es la que rasga el velo,
porque esa capa baja está relacionado con, yo la llamo, es la caca del ego, ¿no? O sea, el ego del hombre del hombre arquetípico, ¿vale? No de los chicos, sino que cuando separamos la mente del cuerpo en el patriarcado, digamos que esa polarización tiene un residuo energético que se queda como una capa que limita nuestra conciencia. Y esa capa viene a ser todo aquello que hemos negado, todo aquello que hemos rechazado y que hemos culpado. Y esa capa forma o crea esos egregores, esos demonios, esas muertes sin resolver, sin asumir, etcétera, etcétera. Entonces, Kali sería la que nos ayuda echa una mano a Lilith y rasga uranianamente, como corta ese velo para que la conciencia pueda ver la luz que hay al otro lado, ¿no? Y tener como fe en que hay algo más allá, ¿no? Por lo que me cuentas me suena a eso, ¿no? Sí, tiene un punto como efectivamente muy parecido. Lo que pasa es que como Kali no ha sido rechazado dentro de la cultura india, es una diosa venerada, no tiene esta parte de rechazo que tiene Lilith, que en este lado del planeta se le añade precisamente esta capa de todo lo de la censura, el rechazo, la demonización. Claro, Más. pero esa censura, rechazo y demonización para mí, ya hablando de Lilith un poco, es el punto de vista patriarcal. O sea, desde el punto de vista de Lilith, está como en el reino de Hécate, o sea, está en el no tiempo. Porque está más allá del... En las mujeres, por lo menos, sí que se manifiesta como un arquetipo, como que está con una rabia por haber sido echado del Edén, ¿no? En nuestra parte como más humana. Sí, esa es la historia, pero para mí, o sea, yo le doy una vuelta a eso, porque verlo como que eso es una rabia porque me han echado es cosa de ego, y Lilith no, va en contra del ego, o sea, Lilith no tiene rabia porque no tiene ego. Es más orgánica como todas las diosas femeninas, no se identifica con esas emociones. Entonces, cuando dices que Kali tiene rabia, seguramente rabia desde el punto de vista del patriarcado, del ego. Desde el punto de vista de Kali es fuerza primigenia. Como decir que cuando hay un huracán es rabia del planeta. Claro, entonces es un tipo de energía marcial, pero que quizá no tenga esa cualidad penetrante que tiene Aries, ¿no? Que es más así, entonces a lo mejor es una energía más así, por así decirlo, ¿no? Entonces, para mí Lilith está como simplemente en ese no tiempo de Hécate, en ese como está como relacionada también, ¿no? Su arquetipo para mí, ¿no? Entonces está simplemente pacientemente esperando el momento de poder mostrarse. Y la rabia no es de Lilith, es nuestra rabia por no poder sacar hacia afuera lo que implica Lilith, que nos lleva a nuestra autenticidad. Entonces yo creo que se confunde un poco, la rabia no es de Lilith. La rabia es de nuestro ego y es la resistencia que tenemos a mostrarnos con absoluta autenticidad. Entonces es como si dijera, Daniela, es que tú no me dejas mostrarme tal y como soy. Entonces yo te tengo rabia a ti y te tengo mucha rabia porque tú no me dejas mostrarme tal y como soy. Entonces el engaño, y aquí viene Kali y quita el velo ese del engaño y dice, no, es que no depende de ti que yo me muestre tal y como soy. La rabia es una excusa, o sea, yo me puedo mostrar tal y como soy en el momento que yo quiera. Y la conciencia de eso es Lilith. Y la rabia es la excusa para no mostrarte tal y como eres. Todo esto que acabas de decir es una gran verdad. Sí, Claro. una visión buenísima. O sea, es lo que nos cuesta además comprender esta distinción. Claro. Porque a mí me frustra cuando veo que a Lilith se le tacha a veces eso, ¿no? De rebelde y demás. Lo mismo que has dicho de Kali, ¿no? Como diosas agresivas, peligrosas, oscuras, ¿no? Que has dicho negras. No
no, ellas no, el tema del juicio pertenece a los dioses masculinos, no a las diosas femeninas. Entonces no hay juicio, son ciclos, son contextos, son entornos para tener experiencias. Pero nosotros con nuestro ego le hemos dado forma, que tú decías, las primeras diosas apenas tenían forma, teta, culo, pero no tenía cabeza, no tenían identidad. La identidad se lo hemos dado desde nosotros. Hay todos estos personajes, luego cuando los dioses empiezan a tener esta parte como se humanizan, ¿no? Que empiezan a tener estas características que se pelean entre ellos, que no sé qué, que la frivolidad, la misma Venus, Afrodita, ¿no? Claro, y eso no Esto pues es, somos nosotros. Sí. claro, eso no es inherentemente femenino, lo inherentemente femenino es la aceptación, no la pelea. La pelea y el rechazo es más masculino. Interesante. Y bueno, ya si quieres para cerrar, ¿qué, qué sería para ti, a qué invitarías a la gente am, para incorporar estas diosas, ¿no? O sea, ¿qué invitación darías? Bueno, pues lo que también he mencionado, ¿no? En el principio, abrirnos a esta parte de entregarnos a estos procesos de vida, muerte, renacimiento, el desapego, el soltar, todo, saber entender en qué momento estamos y comprender cuando toca, ¿no? Entregar, porque estos mitos además nos enseñan que es necesario que algo muera y que sea abono, que nada se pierde realmente y nada se destruye del todo, pero es necesario que las hojas caigan, que algo se muera, que cuando morimos volvamos a la tierra, que todo eso luego fertiliza la tierra y hace que crezca la nueva vida. Es esta ley tan clara y le perdamos el miedo a las muertes y al desprendernos, ¿no? A estos procesos de Claro, descenso al claro. inframundo, ¿no? De lo que hablaba con Inanna, con Perséfone. Luego está también, hay muchas diosas celtas que me encantan. Está Keridwen, que es una diosa que tiene un caldero enorme y está todo el rato revolviendo el caldero, y ahí también en el mito, este caldero te hace, o sea, te transforma por completo. Allí te anulas, te hace añicos y te vuelves a salir de ahí totalmente transformado. Claro, Y claro. entonces incorporar en nuestra vida estos procesos de transformación y perderle el miedo, ¿no? A morir para renacer. Sí, 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 qué interesante porque además acabo de hacer un post sobre el salto de líneas temporal, de un salto de línea temporal que estamos un poco metidos en eso ahora, ¿no? Estamos con como una energía muy Piscis Aries, ¿no? Y muy, casi más que Piscis, diría muy Hécate Lilith, Cali Aries, ¿no? De final, de terminar algo, de finalizar una línea temporal y para poder atravesar el vacío creativo y crear otra nueva línea temporal, vacío creativo sería algo como Hécate, tenemos que entregarnos, bajar a los infiernos, sentir nuestra soledad, sentir el sinsentido, soltar los pensamientos, soltar la mente, soltar la identificación con las cosas como deben ser, soltar la identificación con lo que tienes, lo que piensas, desnudarte por completo, ¿no? Como hizo Inanne cuando bajó a los infiernos como Perséfone, para soltar esas ilusiones, esos velos, ¿no? Como Kali, de aquello que tú estabas repitiendo antes no era más que un patrón que ya estaba agotado y darte cuenta de que eso se tiene que morir, tiene que terminar, ¿no? Para empezar algo nuevo totalmente diferente. Y creo que con este equinoccio, esta entrada del sol en Libra, este momento eh, es muy de esa conjugación entre las diosas femeninas y luego ese inicio nuevo más masculino, porque cuando se abre una nueva línea temporal, se abre una nueva posibilidad de experimentar nuevo, ¿no? Y es lo masculino lo que penetra
la experiencia, la materia, la carne, ¿no? Y es lo que nos permite la experiencia, ¿no? Mientras que lo femenino es lo que nos permite el envase para poder sentir esa experiencia, ¿no? Y además, a partir de hoy, aquí en el hemisferio norte, entramos en el tiempo de la oscuridad, en este tiempo del misterio, así que es experimentar, ¿no? Estar ahí en el sin hacer, en el vacío, en lo oscuro, en meternos incluso en los procesos de estoy hecho una mierda y permitirme sentirles cuando nos rompemos y aparece quiénes somos de verdad, porque si no, no nos escuchamos, estamos siempre en el afuera Claro, y a veces necesitamos, como hoy no puedo con mi vida, me tumbo y es cuando, claro. pues Pero es como también dices, aprovechar. claro, entregarse a eso, no resistirlo, porque lo que hacemos es, no, no me puedo estar sintiendo mal, esto está mal, me resisto, ¿qué puedo hacer? No, o sea, es entrégate, acepta que te sientes así. Eso es, esa es la sabiduría que hemos perdido de estas diosas. Es parte del ciclo, es la forma de cambiar de ciclo. Acéptalo, ¿no? Entrégate. Es un mensaje que me vino hace poco, así, en un momento así que estaba justo en este tiempo y fue como, es que en este malestar, en este, que puede ser la enfermedad, el malestar, lo que sea, pero es el único momento en que estás, entras en ti, porque si no, no, o sea, bueno, no siempre hay que aprender a palos, pero sí como entender que no es malo estar mal, No, es no es malo. parte del ciclo. Te tienes que apagar para volverte a encender. Y Es descansar necesario. para regenerar el cuerpo mismo. Si no dormimos, nuestras células y todo, si nuestro sistema parasimpático está como machacado por el simpático, el cuerpo enferma, envejece más rápido y todo, porque no tiene el tiempo para regenerarse. Y estas Claro, fases, este caldero, esta gran útero cósmico, esta oscuridad, es para eso, para regenerarnos. Y la vida se gesta en la oscuridad, me encanta siempre decir que es perderle el miedo a lo oscuro, que siempre la noche, uy, qué miedo, uy, me meto en una cueva, qué miedo. Y no, buscar además para estar con uno mismo, apaga todas las luces, envuélvete en un chal, desnúdate, envuélvete en un chal negro. Y ahí en este silencio, en esta paz de la oscuridad, es cuando te llegan los mensajes, conectas con esta bruja que no es otra cosa que escuchar nuestra voz interna, nuestra intuición. exacto, exacto. Genial. Pues Daniela, muchísimas gracias A por tu ti por aportación, invitarme. por tu conocimiento. Y nada, invito a la gente a que te siga y que se baje tu agenda lunisolar a través de Android y que registren sus ciclos y que nos conectemos con esos ciclos naturales y con la vida y la muerte. Muchas Pues muchísimas gracias. gracias por esa oportunidad y gracias a todos los que estáis ahí escuchando. Chao.